Después de la muerte de Yeshua y de todos sus discípulos originarios, se crearon muchas escuelas o grupos judeocristianos. Judeocristianismos que negaban que Yeshua fuera Dios, como ebionitas, nazarenos. Judeocristianos que negaban a Pablo de Tarso y su doctrina, al que denominaban falso profeta y traidor a Yeshua y a la ley de Moisés. Concretamente el grupo que está detrás de la literatura pseudoclementina. Cristianismos proféticos en los que la comunidad era regida no por obispos y presbíteros, sino por profetas, montanistas y gnósticos del siglo II. Cristianismos que negaban la validez, la verdad o la inerrancia de las escrituras sagradas, como Marción, pseudoclementinas y ciertos gnósticos testimoniados sobre todo en los textos de Nag Hammadi. Cristianismos que negaban la encarnación verdadera de Yeshua, como los docetas y los grupos que están detrás de los hechos apócrifos de los apóstoles. También hubo cristianos que negaban la resurrección futura y estos grupos aparecen mencionados en Pablo, Primera de Corintios y en las epístolas pastorales. Cristianismos que promocionaban la independencia de las mujeres, como los grupos representados por el Evangelio de María Magdalena o por los hechos apócrifos de los apóstoles. Cristianismos que negaban el cuerpo y el mundo, es decir, que promovían un ascetismo extremo y que se manifestaban totalmente contrarios a la vida sexual y al matrimonio. Estos grupos están representados por el Evangelio de los egipcios, la epístola del pseudo Tito y los hechos apócrifos de los apóstoles. Y por último, cristianismos que promocionaban una vida libre e incluso libertina, como los gnósticos libertinos criticados por Epifanio, los fibionitas e Ireneo de Lyon, y los carpocracianos mencionados por Clemente de Alejandría. Y sobre los evangelios apócrifos no se pueden hablar a grosso modo, como un sistema teológico, porque esos escritos se compusieron en un espacio de tiempo muy amplio, que abarca desde el año 130 hasta el siglo IX o X. Además, muchos de ellos se han perdido o solo quedan fragmentos. Aunque hoy haya unas 500 confesiones cristianas, no son tan distintas entre sí como lo eran los cristianismos del siglo II. Es decir, todas son variedades del cristianismo paulino. Por eso se puede decir que el cristianismo hoy tiene como base, por supuesto, a Yeshua de Nazaret, porque si no hubiera existido, no habría dado lugar a nada, pero interpretado en su figura, misión y muerte por Pablo. Y en consecuencia hay mucha diversidad de cristianismos, pero todos proceden del tronco común paulino. Y como venimos enseñando en los primeros siglos, era diferente. Hay que decir, sin embargo, también que el cristianismo tiene otros progenitores, no solo Pablo de Tarso, a juzgar por los 27 escritos finalmente canonizados y sacralizados por la Iglesia primitiva. Es decir, que la Iglesia primitiva no quiso reconocer a Pablo como único antecedente, sino que incluyó otras líneas de pensamiento que había entre los cristianos y que debidamente filtradas no se oponían frontalmente a la paulina, sino que la enriquecían. Como por ejemplo, el Evangelio de Mateo, bastante judía, o la del cuarto Evangelio,
que presenta en realidad un Yeshua totalmente extraño al de los evangelios sinópticos. Además, a las 7 cartas de Pablo añadió las de Pedro, Juan, Santiago, Judas. Pero el cristianismo de hoy nació de esas mezclas. Por tanto, el resultado es un cristianismo complejo, pero paulino. Con todo esto no debemos obviar lo que pensaban otros judíos que no creyeron en Yeshua como Mesías. Tras la muerte de los primeros líderes cristianos y la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Yeshua, comenzó la división sin retorno entre los judíos rabínicos que fijaron su interpretación de la Escritura en la Misná y los judíos mesiánicos o cristianos que la fijarán en el Nuevo Testamento. Los que mandaban en uno y otro bando religioso, es decir, los obispos por un lado y los grandes rabinos por otro, fueron los que promovieron la división entre judaísmo y cristianismo, con el fin de mandar más cómodamente sobre los creyentes. Y esto lo hicieron por medio de la fijación de una ortodoxia en uno y otro bando, y declarando herejes a aquellos que no seguían tal ortodoxia impuesta por ellos. ...33 después de Yeshua, capítulo 5, la gran desunión. La palabra Mishnah se deriva de su homóloga hebrea Lishnot, que significa estudiar o discutir, y esto es lo que se hizo con los estudios hechos por los rabinos concernientes a las leyes, en especial a las posteriores al judaísmo del templo. Muchas de estas deliberaciones legales se remontan al primer siglo antes de Yeshua y fueron registradas por rabinos contemporáneos como Yeshua en la tierra de Israel y que vivieron en el primer siglo. Debido a esto, tenemos registros de discusiones rabínicas legales que pertenecen a esa época. Y esto culminó en la Mishnah. A principios del siglo IV se hizo una recopilación del material derivado de las discusiones rabínicas sobre la Mishnah. En otras palabras, los rabinos continuaron sus discusiones para tratar de entender y llegar a una mayor forma de implementar la ley, las leyes aparecidas en la Mishnah. Esta labor se realizó tanto en Babilonia como en la tierra de Israel, dando como resultado a 2 versiones del Talmud. Las 2 secciones del Talmud se encuentran en la Mishnah, y la discusión acerca de la Mishnah es llamada Gemará. Gemará en arameo significa el estudio. La Mishnah también significa el estudio, pero eso es en hebreo, y se le atribuye a estudios iniciales de los rabinos, los cuales son llamados Tanaín.
Es decir, los rabinos que participaron en las discusiones de la Misná son llamados Tanaín, y los rabinos que están en la Guemará son llamados Amoraín. Los Tanaín son mencionados con frecuencia por los rabinos en la Guemará, pues son rabinos de mayor edad y conocen también los pasajes o las discusiones que pertenecen a los primeros siglos del período tanaíta. La llamada baraíta la constituyen pasajes o versos fuera de la Misná que han sido preservados en la tradición judía. La gran mayoría de ellos, aunque algunos, están escritos. Así que en el Talmud tenemos muchos pasajes que pertenecen a la época de Yeshua. No podemos asegurar que lo sean en 100% contemporáneos a Yeshua, pero tenemos métodos críticos de distinción por el lenguaje, por el contexto, para poder determinar cuáles son de la época de Yeshua y de primer siglo después de Yeshua, o si fueron confeccionados posteriormente o atribuidos a rabinos antiguos. Sin embargo, esto no debe preocuparnos ni alejarnos de nuestra comprensión del Talmud como un documento muy valioso para el entendimiento de la historia del Nuevo Testamento. Esto, por supuesto, cuando tomamos en consideración las diferentes posibilidades de usos e interrelaciones actualizadas de los rabinos del Talmud. De tal modo, en el Talmud encontramos pasajes relevantes y discusiones relevantes que describen realidades que fueron contemporáneas a Pablo de Tarso y con el mundo de Yeshua en el siglo I. Esta es la razón por la cual debemos estudiar todo este material si queremos realmente entender el Nuevo Testamento en todo su contenido histórico. Y si quieren acceder a toda esta biblioteca, lo pueden hacer a través de nuestra aplicación Study Online, la cual pueden encontrar en la tienda de Google Play Store, o también a través de un buscador, steadicalineappweb.com. El contexto histórico que tenemos en la literatura judía de ese periodo sirve para arrojar luz sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos se puede ver que Pablo participó en la muerte de Esteban, sosteniendo las ropas de los que lo llevaron fuera de la ciudad para ser apedreado. La impresión que dejan los lectores del libro de los Hechos es que Pablo era el encargado de vigilar los ropajes de aquellos que iban a apedrear a algún condenado. Estas personas revisaban sus ropas y sombreros, quizás túnicas y turbantes, y las depositaban a los pies de este vigilante para luego ir a apedrear al condenado, en este caso, a Esteban. Más adelante, Pablo se llama a sí mismo el principal de los pecadores. Ahí, Pablo reconoció que el hecho de ver a Esteban apedreado fue un evento traumatizante que lo condujo a un profundo sentimiento de culpa, que en realidad nunca pudo desechar ese sentimiento de su conciencia. Años más tarde, continuó mencionando ese suceso. Ser alguien encargado de cuidar ropajes
no debería hacer que esa persona se sintiera culpable. ¿Y por qué afirmamos esto? Para que podamos entender el significado de esto, necesitamos acudir al Talmud, en donde todo el procedimiento se explica con claridad. Los detalles involucrados, como el condenado era llevado fuera de la ciudad para ser apedreado y la labor que este, guardador de ropas, tenía durante la prosecución y ejecución del acto. El Talmud babilónico, en el Tratado Sanedrín 42 y también en la página 43, describe el proceso de ejecución. Ese tratado nos indica que cuando una persona era llevada a la corte para que fuera condenada a morir apedreada, si era en Jerusalén, debía ser sacada fuera de los muros de la ciudad. Entonces había un hombre montado sobre un caballo, quien se colocaba en una colina o un lugar con más elevación en relación con el lugar en donde la ejecución tendría lugar. Algo parecido a un precipicio de donde una persona pudiera ser arrojada. A este hombre a caballo o posicionado en una altura determinada, le era entregada una pieza de tela. El Talmud dice sudar, donde ahora usamos la palabra suéter, derivada del griego sudarus. En ocasiones usamos el suéter en referencia a un tipo de bufanda. Esta persona a caballo o puesta en un lugar más elevado, entre el edificio de la corte y el lugar de ejecución, era generalmente el querellante o el acusador del caso. La razón por la que esta persona tomaba esta posición, sencillamente, era para anunciar la llegada de un testigo nuevo o de nueva evidencia a la corte de juzgado antes de que la ejecución tuviera lugar. En otras palabras, la corte judía era sensible al hecho de que en el último momento un testigo podría llegar o una nueva evidencia apareciera, y si no lo conocían, condenaran a una persona que es inocente. O por si alguna persona podría aportar una nueva prueba para defender al acusado. Pues bien, el Talmud describe esto en detalle, de cómo el prosecutor podía pararse ahí a caballo en un lugar elevado y agitar un ropaje o trozo de tela y detener instantáneamente la ejecución. Y este era el trabajo de Pablo, el prosecutor del caso, por lo cual se sentía tan culpable. Él sabía en su corazón que Esteban había sido ejecutado no por crímenes en contra del templo, ni tampoco por crímenes contra el pueblo judío, sino porque creyó que Yeshua de Nazaret resucitó de entre los muertos y que era el Mesías de quien los profetas habían hablado. Ese sentimiento de culpa de no haber detenido la ejecución, sabiendo que las acusaciones eran falsas y falsos los testigos, y aún así no evitar esa ejecución de Esteban, lo hizo sentirse como el principal de todos los pecadores. Sin el conocimiento de estos detalles que nos son revelados en el Talmud, quedamos en oscuridad para conocer las razones de esa carga de culpa de Pablo. Existen muchos más detalles que veremos para esclarecer los textos y tratar de entender el proceso histórico y el asentamiento del Evangelio, de las buenas nuevas
que están preservadas para nosotros en el libro al que llamamos el Nuevo Pacto. El Talmud, que está compuesto por escritos rabínicos que datan de los siglos 3, 4 y 5, habla en su contenido más antiguo acerca de Yeshua, e incluso lo mencionan por su nombre. Una de estas narraciones interesantes que tienen que ver Yeshua y que menciona incluso su crucifixión, la encontramos en el Talmud, el babilónico, Tratado Sanedrín, página 43a. El contexto del pasaje relata de cómo un criminal convicto debía ser ejecutado. La Mishnah dice: si entonces ellos lo encuentran inocente, era puesto en libertad. De lo contrario, tendría que salir para ser apedreado, y un heraldo le precedía, clamando y llorando: tal y tal, el hijo de fulano es llevado para que sea apedreado, porque ha cometido tal y tal ofensa, y sus testigos son Mengano y Zutano, y cualquiera que tenga algo que decir en favor del acusado, que se presente aquí y lo exponga. Talmud Bavli, Tratado Sanedrín 43a. Es interesante que incluso después de darse la declaración de culpabilidad y después que la Corte ha pronunciado la sentencia, la Corte da una oportunidad hasta el último momento antes de la ejecución, por si algún testigo aparecía y cambiaba el veredicto. También es interesante saber que si una persona atestiguaba en contra del acusado, era proclamada públicamente en las calles de la ciudad antes de que la ejecución tuviera lugar. En otras palabras, si usted era un testigo que llevó condenación a otra persona, usted no podía esconderse y convertirse en un testigo anónimo. Las fuentes de información y los testimonios que condenaban al acusado eran hechas públicas para que ninguno de los miembros de la comunidad supiera algo acerca de un complot o en una situación de que un testigo falso pudiera ser aceptado como testigo fidedigno. Es decir, en la ley judía, no todas las personas podían ser un testigo válido. Debía ser una persona justa, sobresaliente, honesta y respetada por el resto de la comunidad para ser aceptado. De hecho, la situación llegó al punto donde en muchas ocasiones el testimonio de una mujer no era aceptado, pues se pensaba que no era confiable. Por supuesto, hoy en día, las cosas han cambiado en el mundo. Sin embargo, en el antiguo mundo talmúdico del período bizantino, la mujer no era reconocida como testigo, solo un hombre, que incluso debía tener una buena reputación. Es decir, era una persona justa para poder ser aceptado como un testigo kosher. De tal manera, el testigo era proclamado públicamente y entonces, si alguien se presentaba, ya fuera para declarar que el testigo no era kosher o que nueva evidencia había sido encontrada, esto debía tomarse en consideración y, por tanto, obligaba a suspender la ejecución por el tiempo necesario para aclarar el asunto. Ahora, en este contexto, los rabinos del período talmúdico tuvieron sus discusiones. Uno de los rabinos, llamado
Abaye, y que vivió en Babilonia en el siglo IV, dijo: debe ser anunciado también el día, la hora y el lugar específico donde el crimen tuvo lugar. En otras palabras, no es un crimen imaginario, sino que debe tener fechas y lugares determinados, y por tanto la condena debe darse a partir de testigos específicos en esos lugares y fechas específicas. Abaye continúa diciendo: si hubiera alguien que evidencia, que pruebe lo contrario, pueden presentarse y probar que el testigo es Jomemín. Jomemín significa que en este contexto la persona es un testigo perjuro, o que testigos se han confabulado para que una persona sea condenada. El Talmud prosiguió con la discusión y menciona la manifestación de la Mishnah, y el heraldo lo preside. El heraldo precede al convicto clamando: fulano ha cometido tal y tal crimen. Y esto es lo que el Talmud dice acerca de esto, y lo que Guemará dice acerca de esto. Esto aplica solo inmediatamente antes de la ejecución. En contradicción a esto, fue enseñado que al anochecer de la Pascua, Jesús, refiriéndose a Yeshua, fue colgado. Durante 40 días antes de la ejecución, un heraldo salió y clamó: él será apedreado, pues ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel hacia la apostasía. Aquí está el contexto. El Talmud dice normalmente, cuando una persona es ejecutada, que el heraldo sale y proclama su crimen, quiénes son los testigos, además del lugar y la hora de la ejecución, antes de que ésta ocurra. Sin embargo, Yeshua es una excepción de acuerdo con este relato del Talmud. 40 días antes de su ejecución, salió y proclamó en las calles de la ciudad diciendo: él va a ser apedreado porque ha practicado la hechicería y ha inducido a Israel a la apostasía. Cualquiera que tenga algo que decir en su favor, que salga y lo manifieste en su causa. Además, el Talmud continúa diciendo: pero puesto que nada había sido declarado en su favor, fue colgado al anochecer del día de Pascua. Es algo interesante que aquí tenemos una fuente de información rabínica, una fuente judía que admite que Yeshua fue colgado por decisión de una corte judía, aunque la sentencia la validaron los romanos. En segundo lugar, tenemos una fuente que admite que Yeshua fue colgado al anochecer del día de Pascua. Y lo importante es que estos dos hechos son muy importantes en la historia judía, porque por siglos la comunidad judía rabínica negó que Yeshua fuera crucificado por decisión de una corte judía. De hecho, durante siglos, rabinos judíos y eruditos judíos negaron incluso la existencia de Yeshua. Por tanto, aquí tenemos dentro de los registros rabínicos mismos una admisión clara de estos dos eventos. Yeshua existió, fue juzgado por una corte judía y fue ejecutado por los romanos al anochecer del día de Pascua. Estas admisiones son en sí mismas muy importantes, pero como podemos ver, el relato es polémico. No es un relato histórico, no viene a confirmar un hecho histórico, mas parece ser una pieza propagandística en contra de Yeshua y del cristianismo. Y vamos a ver esto después. Por supuesto,
el relato mismo no encaja con las fuentes del Nuevo Testamento. Primero, Yeshua fue juzgado la noche antes de su ejecución, de acuerdo con el Nuevo Testamento, no 40 días antes. En segundo lugar, la frase que indica que iba a ser apedreado por practicar hechicería e inducir a Israel a la apostasía es una frase común en el Talmud, atribuida a casi todo hereje. No es precisamente las acusaciones hechas a Yeshua, puesto que a todo hereje se le culpaba de lo mismo. Entonces, ¿por qué esta frase también se le relaciona con Yeshua? Otra polémica interesante que está añadida en este pasaje es que durante todos los 40 días el heraldo salió a proclamar, de acuerdo con el relato, pidiendo a cualquiera que tuviera que decir algo a favor de Yeshua. Y que nadie lo hizo en todos esos 40 días. A saber, se justifica la crucifixión de Yeshua y parece decir que le dieron una oportunidad para defenderlo, pero nadie se acercó en todos esos días. En otras palabras, fuimos más allá de nuestra obligación para que Yeshua tuviera un juicio justo. Es decir, ese es el propósito polémico de este relato hasta este punto. Otro rabí del siglo IV, de nombre Ulla, hizo una manifestación que difiere de lo dicho en nombre de Abaye. Ulla replica: ¿supone usted que él era alguien a quien se le pudiera fabricar una defensa? En otras palabras, ¿por qué salen durante 40 días enviando al heraldo, sabiendo ellos, de acuerdo con Ulla, que vivió también en Babilonia en el siglo IV, que para un hombre como Jesús no podía haber defensa alguna? Y Ulla formula la pregunta: ¿no era él un Mesit engañador de quien las escrituras dicen que no compartirás ni conciliarás con él? Este es un pasaje de Deuteronomio, capítulo 18:9, refiriéndose a un falso profeta o a un hechicero. El Talmud responde a la pregunta de Ulla. Con Jesús, sin embargo, fue diferente, pues él estaba conectado con la realeza. En hebreo, Mekural Lemalhut. Esta es una afirmación extraña y lacónica, lo que da interpretaciones diferentes. Una de ellas es como la entendieron los rabinos judíos tradicionalistas medievales, que él era influyente, que tenía contacto con el gobierno, es decir, con el gobierno romano, el gobierno de Herodes Antipas, en cuyos días fue crucificado. Así que siendo una persona tan importante, de acuerdo con la interpretación de los rabinos medievales, tenían que ser muy cuidadosos a la hora de ejecutarlo. Ellos debían tomar esto en cuenta y entonces encubrirse a sí mismos cuidadosamente para que nadie pudiera culparlos de haberle dado muerte de manera injustificable. Por esto es que dieron tantas oportunidades y por 40 días enviaron al heraldo a que fuera delante de Jesús y preguntando si había alguno con una defensa para él. Sin embargo, la afirmación en el Talmud pudiera tener un significado diferente, lo que significa que con Yeshua era distinto porque estaba relacionado con la realeza, Mekurar Lemalhut en hebreo. Literalmente esto significa que era cercano al reino, a cuál reino no está bien claro. Los rabinos medievales que ya habían tenido encuentros con los cristianos en forma muy desagradable, no podían imaginar que alguien en el siglo IV
dijera que él estaba conectado con el reino. Sin embargo, hay algo más en esto, de lo que la vista puede abarcar, concretamente cuando el Talmud dice que Yeshua estaba relacionado con el reino. ¿Pero qué reino? Lo que algunos rabinos talmúdicos pensaron es que Yeshua estaba relacionado con el reino, es decir, él pertenecía a la casa de David. En otras palabras, en este caso, estar relacionado con el reino es estar relacionado con el linaje de David, el reino de Israel. Y esta es la razón por la que no podían apresurarse a ejecutarlo sin este periodo extra de 40 días. Es decir, tenían que dar la opción a alguien para que hiciera algún tipo de defensa para él. Detrás de esta afirmación no solo hay un propósito polémico que pudiera estar escondido, sino también una tradición rabínica, y es que Yeshua pertenecía a la casa de David. Y por esta razón estaba conectado con el reino. Esto tiene mucho más sentido que el estar cercano al gobierno de Roma o al de Herodes, y además no existe ninguna otra fuente histórica que pueda implicar dicha cercanía, sino todo lo contrario. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Joseph Klausner, en su libro Jesús de Nazaret, que fue publicado a inicios del siglo XX, comentó acerca de este pasaje en el Talmud que menciona a Yeshua y a su cercanía con el reino. Las autoridades del Talmud no niegan que Jesús hizo señales y milagros, pero los vieron como actos simples de hechicería. Jesús de Nazaret, página 27. Joseph Klausner. En los evangelios encontramos algo igual. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Está poseído por Beelzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios». Marcos 3:22. Lo mismo podemos encontrar en Mateo 9:34 y 12:24, en donde los fariseos se expresan de igual modo, es decir, que fue por inducir y por encantar las razones por las que fue enviado al madero. Y esto estaba claro para los Tanaín, puesto que en esos días los discípulos se habían convertido en una secta judía separada, que negaba muchos de los principios religiosos del judaísmo. Por lo tanto, su maestro Jesús, por lo menos de acuerdo a los rabinos rabínicos a partir del siglo II, Yeshua los había encantado y guiado lejos de la fe judía. Pero vale la pena destacar que los baraíta enfatizaron el hecho de que ellos no se apresuraron en matar a Yeshua, a pesar de ser un encantador, y que además ellos dilataron la ejecución de su sentencia por 40 días para que alguien hablara en su favor. Esto es exactamente lo opuesto a las narraciones de los evangelios, según los cuales el juicio de Yeshua delante del Sanedrín fue finiquitado rápidamente. Además, la sentencia fue pronunciada en forma apresurada por parte del procurador romano.
En opinión de quien escribe, el tema del heraldo tiene una tendencia obvia y es muy difícil pensar que sea histórica. Así Klausner, en su muy diplomática forma de poner las cosas, dijo que le era difícil creer que esta declaración en el Talmud fuese histórica. Y por lo que hemos estudiado parece que claramente se trata de una afirmación propagandística que se encuentra dentro de las fuentes talmúdicas. Vamos a retomar el tema donde el Talmud hace alusión de Yeshua, no solo crucificado al anochecer del día de Pascua y crucificado por decisión de una corte judía, el Sanedrín, sino también su relación con la realeza. Si estaba relacionado con la realeza, hay opiniones que se inclinan por pensar en una relación directa con la casa de David. Siendo que pertenecía a la casa de David, debían ser mucho más cautelosos en cómo ejecutarlo, y por tanto, de acuerdo al Talmud. Y a pesar de que este pasaje es meramente propagandístico, ellos tenían que justificar, por lo menos en la mente, de este rabí de la Babilonia del siglo IV. Y es que ellos tomaron estas precauciones que no son históricas debido a que Yeshua era del linaje del rey David. En consecuencia, en la literatura rabínica tenemos una tradición transmitida dentro del seno judío. Y fue que Yeshua no fue simplemente alguien, sino que su linaje viene de la realeza de Israel. Otra manera de ver las cosas es que estaba claro en la tradición y en las mentes, tanto de la judía como de la cristiana, que Yeshua fue crucificado como el rey de los judíos, y esa fue otra razón por la que se le considera como un miembro de la realeza. El texto del Talmud continúa hablando de Yeshua y sus discípulos, pero lo estudiaremos en los siguientes capítulos. La baraíta, fuera de la declaración de la Mishnah y que se incorporó en este pasaje con el que estamos tratando, se originó probablemente durante los siglos II y III, pero llegó hasta nosotros en boca de los rabinos del siglo IV. Esta tradición importante contiene en ella puntos de contacto con el relato bíblico, las cuales fortalecen y reafirman en nosotros algunas de estas verdades bíblicas. No es que necesitemos esta confirmación proveniente de fuentes rabínicas, puesto que la fe del creyente está basada realmente en Dios y en la palabra de Dios únicamente, y el Talmud no es parte de la palabra de Dios, sino una recopilación de afirmaciones rabínicas de aquí y de allá, pero sí contiene información cruzada que nos muestran cómo el pueblo judío se acercó al Evangelio, un hecho fundamental que no puede ser negado ni por los rabinos talmúdicos. Ahora, esta idea de que Yeshua fue acusado o condenado por practicar hechicería e inducir a la apostasía al pueblo de Israel es en sí misma muy interesante para el estudio, que incluso en el Nuevo Testamento los fariseos trataron de acusar a Yeshua de echar fuera demonios en nombre de Belcebú, en nombre del demonio. Ellos no pueden negar que estos acontecimientos sucedieron en realidad y que milagros fueron hechos y que Yeshua echó fuera demonios.
solo que ellos distorsionan la verdad diciendo que hizo esto por el poder de la hechicería. Durante el periodo del Talmud, ellos ya sabían de esa inefectividad, por lo que idearon toda clase de rumores para explicar los poderes con los cuales Yeshua había llegado. Como dice la historia, la cual se encuentra en el libro llamado Toldot Yesu, o la historia de Jesús, cuando era un niño, en su bar mitzvah, llegó a Jerusalén con sus padres y discutió con los rabinos y sacerdotes del templo. Él entró al lugar santísimo y escuchó a los ángeles pronunciar el nombre de Dios y lo utilizó. Siendo que era un niño precoz y muy inteligente, él supo que mientras viviera, los ángeles borrarían su memoria. Así que tomó un trozo de cuero en el cual grabó la pronunciación del nombre de Dios, se hizo un corte a sí mismo y colocó el trozo de cuero bajo su piel. Entonces usó el nombre de Dios para sanar su herida. Cuando se alejó del lugar santísimo, de acuerdo con esta fantástica e increíble historia, los ángeles borraron su memoria y no recordó el nombre de Dios ni cómo pronunciarlo. Pero sí recordó haberse introducido algo bajo su piel, que por supuesto se cortó otra vez y obtuvo entonces el poder del nombre de Dios. Dicha historia es interesante porque nos explica dos cosas. Nos dice que Yeshua realmente obró milagros, algo que ellos no pudieron negar. Lo segundo es que ellos no pudieron probar que lo que él hizo provenía de un poder diferente, de otra fuente de poder, porque él hizo cosas buenas, sanó a los enfermos, resucitó a muertos, abrió los ojos de los ciegos, limpió a los leprosos de su lepra, entre otros prodigios. Y bajo los hechos, ¿quién podría negar que ese poder venía del Padre, de Hashem? ¿Quién podría decir que eso era maldad? Así que si es bueno, tiene que haber sido en el nombre de Dios. Y esto explica cómo obtuvo el nombre de Dios. El hecho de que ellos no pudieran negar estas cosas y en la historia trataran de explicarlo, como en este relato fantasioso, debe servir de mucho estímulo para nosotros. Y es el hecho de saber que aún hoy en día no se puede negar el poder de Dios en Yeshua, el Mesías.